¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Un gusto de tenerles nuevamente conmigo. Mi invitado de hoy es Jimmy Entraigues, cronista, crítico de cine, escritor y periodista. Él nació en Buenos Aires, pero desde hace muchos años radica aquí, en Valencia. Y ha venido, entre otras cosas, a hablarnos sobre Aires de Mujer, un espectáculo musical que reivindica y visibiliza a las mujeres compositoras del tango. ¿Cómo estás, Jimmy? Pues, un placer tenerte aquí. Por favor, el placer es mío que me hayas invitado a este espacio literario y a su vez cultural. Tú que tienes mucha experiencia en estas cosas, Jimmy. Pues yo encantado de estar aquí e intentar responder a tus preguntas. Seguramente nuestro público quiere conocer los antecedentes, los orígenes de Jimmy. Y yo he estado indagando en tu vida y sé que desde muy pequeño tu padre te incentivó a leer e hizo que te interesaras por la cultura. ¿Qué recuerdos tienes de aquellas épocas infantiles vividas en Buenos Aires? Bueno, especialmente hermosas. Todas las experiencias, incluso las más duras, en un momento en que Argentina vivía una terrible situación de dictadura, feroz, horrible. Mi padre siempre me estimuló a leer desde pequeñito los cómics, libros de aventuras, Jack London, no sé, novela negra. De todo un poco, ¿no? De todo un Era poco, sí, sobre todo los cuentos, ¿no? Entonces, todo lo que eran cuentos y novelas de aventuras, Emilio Salgari. ¿Y tú lo consumías todo? ¿Eras un niño tímido? ¿Porque tenías un mundo propio? No, en realidad no, yo era un chico de la calle. O sea, yo era un chico callejero. Como los de antes. Yo jugaba la pelota en la calle, me iba con mis amigos al cine, los fines de semana. Yo tenía un cine barrial muy cerca de mi casa, entonces mi mamá me ponía una lata de refrescos, unos sándwiches, entonces nos íbamos a la matiné, a las 11:30 de la mañana empezaban a poner dibujitos hasta la 1 por ahí. Y entonces yo me pasaba con mis amiguitos viendo dibujitos de la Pantera Rosa, los Picapiedras. Muy libres, muy pero espontáneos. en una pantalla gigante. Sí. Y teníamos unas discusiones terribles ahí con los dibujitos. Ya en ese momento hacías también un poco de crítica. Sí, ya empezábamos y veíamos el Correcaminos. Claro. Bueno, entonces y de ahí me iba a jugar a la pelota después con mis amiguitos de la calle y jugábamos en la calle donde pasaban los coches y todo eso, ¿no? Todo muy barrial. Pero mi papá aprovechaba también y me decía, pues vamos a... Él era de aquí, de Alberic, del pueblo de Alberic valenciano, entonces ya conocía algunos vocablos valencianos, la paella, sus orígenes obviamente me los he ido transmitiendo, los autores valencianos, Blasco Ibáñez. O sea, cuando viniste estabas muy preparado ya en cultura valenciana. Digamos que ya tenía bastantes conocimientos. Bastantes nociones, sí. Bastantes nociones, faltaban las vivencias. Claro. De aquí, el Mediterráneo, ir a Serrat. Entonces todo eso se impregnó en mi vida. Y a partir de ahí, bueno, ya terminé aquí mis estudios y todo eso. Sí, porque sé que te iniciaste muy joven en el periodismo. Ya en el colegio colaborabas con algunas revistas, en varios medios locales. Al parecer, Jimmy, ya tenías definida tu vocación de comunicador. ¿Eras consciente de ello o no? No. Quizás fue un juego. Yo siempre lo tomé como un juego. Al hablar con mis amigos en la escuela, con los profesores, sobre todo, yo estudié aquí en el Cabañal, en el Instituto del Cabañal. Yo terminé la carrera de formación profesional, entonces quería ser ingeniero mecánico, pero me tiraba más la vocación artística que la ingeniería. Eso es lo que me asombra. ¿Por qué te decantaste por esta carrera? ¿Por qué no la literatura o el periodismo de inmediato? Porque estaba fascinado por los coches y los motores. Y bueno, como chico de la calle, con mis amiguitos, las motos, los coches. Y sobre todo tenía vocación de crear ese coche perfecto, bonito, con otros amigos, el coche más eficaz. No, era el sueño de juventud. ¿Y montaste uno con las bocetos con los amigos. Y entonces empezamos a escribir en revistas, los profesores hacían cineclubs y a partir de ahí, poco a poco,
me fui llenando de todo eso, me invitaban a mesas redondas, bueno, hacíamos, yo mismo llevaba las películas me acuerdo que buscábamos las bobinas, íbamos a buscarlas, yo iba con mi moto y llevaba las bobinas detrás y bueno, todo comenzó así. Pero luego, Jimmy, vuelves al camino que tenías destinado, porque decides inscribirte en la Escuela de Periodismo Radiofónico. Tienes 2 años, sales con tu diploma en la mano y te lanzas a buscar trabajo, a tocar puertas. Al otro día. Es decir, tal como me lo dieron, fui muy audaz, me fui a Onda Cero, un amigo me comentó, dice, creo que en Onda Cero necesitan a alguien en cultura para hablar de cine y teatro. Sí. Ah, qué bien. Así que al otro día fui, golpeé la puerta de la emisora de Onda Cero y dije, creo que necesitáis a alguien en cultura. Dice, no necesitamos a alguien en cultura. Dice, pero bueno, vamos a probar. Claro, mi acento también al principio, en aquellos años, provocaba una cierta distancia, ¿no? Pero me hicieron una prueba, empecé a trabajar colaborando en el programa de Pablo Motos, que tenía en la radio, en Onda Cero. Se llamaba Protagonistas Valencia, y luego pues en la segunda emisora que tenían, que se llamaba Radio Color, me dieron 2 horas los sábados y generé un programa. Pero nunca renunciaste a tu acento, no imitaste, tú seguiste siendo el mismo en tu habla. Yo creo que no es una cuestión de perder o hacer militancia, creo que forma parte de mi personalidad, creo que forma parte de mi cultura. De tus raíces. Y exactamente de las mismas raíces que puedo tener por mi sangre valenciana. Entonces, no es que esté renunciando a nada. Es que hay un mestizaje, Jimmy. Efectivamente, entonces proclamo mi doble naturaleza, mediterráneo y rioplatense. Fantástico. Y si la rioplatense aparece a través de la voz, pues bueno, está bien. Pero hago una especie, de exposición de mis 2 culturas más queridas. La valenciana, que heredé de mi padre y que me hace feliz porque esta tierra la adoro y tengo a mi hijo, y mi tierra de nacimiento, claro. Eso es muy bonito. El involucrarte de lleno en el periodismo cultural hizo que amaras mucho más el cine, Jimmy, y el teatro, por supuesto, tanto que te convertiste en dramaturgo e incluso rodaste un cortometraje. Cuéntanos al respecto, ¿cómo fue toda esa aventura? Colaboré en muchísimos festivales, fui jefe de prensa del Festival Cinema Chove, trabajé también dentro de la selección de películas de un festival que se llama Cinema del Mediterráneo, que aún continúa, estuvo durante años sin hacerse, pero ahora continúa haciéndose. Entonces siempre estuve vinculado por mi faceta de escritor y de periodista al ámbito del cine y del teatro. Así que también tenía vocación de escribir, ya escribía mis cuentos, pero estaba enamorado de un personaje, de la figura de Atahualpa. Entonces, cuando descubrí que Atahualpa había aprendido a jugar al ajedrez en su cautiverio, dije, voy a crear una ficción que el soberano inca es capaz de ganarle a Pizarro, ¿no? En una partida de ajedrez, porque Pizarro, a pesar de no tener estudios y ser un hombre que no sabía ni leer ni escribir, era un excelente jugador de ajedrez. Y bueno, entonces llamé a un amigo que es historiador de ajedrez, hicimos una partida y filmé este corto sobre Atahualpa, que es capaz de vencer a Pizarro en una partida de ajedrez. ¿Y no te picó el bichito de actuar? ¿O lo hiciste? No, ¿Te has hecho tantas cosas, Jimmy? Muchos amigos sí que me han pedido participar en cortometrajes, los he colaborado ayudándoles en el guión, he colaborado en la producción, o estando allí repartiendo bocadillos, o en la lectura de guiones y este tipo de cosas. Y sí que he salido, hace poco una amiga grabó un cortometraje, entonces mi novia y yo salimos de extra por ahí, y en varios cortos sí que estoy. ¿Y te gustó la experiencia? Sí, me gustó mucho, pero lo hago como un divertimento, es decir... No como una aspiración de convertirte. Exacto, pero es que tampoco el escribir o el hacer un cortometraje, parece que hubiera otra persona que se llama igual que yo, que aspira a todo esto, ¿no? Y creo que es lo contrario, o sea, para mí esto es una diversión. ¿Siempre lo has tomado de esa manera? Me gusta hacerlo. Y me gusta regalarle a los demás este tipo de cosas. No aspiro a tener una presencia
y a estar en un círculo de personalidades que destacan por estar en un sitio u otro dentro del ámbito cultural. A mí me tiene que gustar. Si yo me divierto, me lo paso bien, soy mucho más creativo y me entrego más. Y creo que esto es la suma de un trabajo, es mi trayecto personal y profesional. Me lo tomo de esa manera, sin el deseo de estar especulando si hago un cortometraje o escribo un libro o un libro de cuentos o participo en alguna actividad cultural, como en estos momentos la escritura de un musical. Eso significa posicionarme o colocarme en un lugar superior. No, lo que me gusta es trabajar de forma colectiva, sacar proyectos adelante, ser partícipe de esos proyectos. Y ser creativo. Eso, y ser creativo. Y si lo hago yo, y si somos varios, pues lo hacemos entre varios. Me he enterado, Jimmy, que no fue Descuentos tu primera obra publicada, sino un ensayo titulado El teatro en el cine o el teatro. ¿Qué nos pueden contar de esta aplicación? A ver, participé en la Universidad Politécnica de una serie de tertulias en las cuales se analizaban diferentes aspectos del mundo del cine relacionados con la sociedad. Se hablaba de arquitectura, se hablaba de teatro, se hablaba de pintura y quería que el teatro también estuviera presente. Bueno, las personas que organizaron eso, entonces me pidieron que yo diera una clase y al mismo tiempo se hiciera una recopilación de todo lo que exponía, ¿no? Con respecto a esa íntima relación que existe entre el teatro y el cine, sobre todo el teatro, que es mucho más longevo, ¿no?, como arte que el cine. Entonces escribí ese ensayo que me costó pues 8 o 9 meses de mucha información, pero es un librito pequeño, pero la verdad que quedé muy, muy satisfecho porque es un trabajo muy serio, muy riguroso y que aproxima a cualquier interesado a conocer cuál es la relación y cuáles son los vínculos que unen a ambos aspectos artísticos, ¿no?, el teatral y el cinematográfico. Que es algo muy tuyo, Jimmy. Transcurrió mucho tiempo para que te decidieras a publicar como tal. Y cuando lo hiciste fue con un libro de relatos, no un poemario, no una novela, como suele ocurrir, Jimmy. ¿Por qué? Porque siento pasión por el mundo del cuento. De jovencito, cuando empecé a leer los cuentos de Cortázar, de Horacio Quiroga, de Chekhov, de Tolstoy, me quedaba admirado cómo en un espacio tan pequeñito se podía hablar de un universo tan grande y tan poderoso. Y sobre todo en Latinoamérica hay un especial amor al mundo del cuento. Es decir, así como por ejemplo en España el cuento parece quedar reducido a una pequeña parte de una estantería de una librería, en Latinoamérica... Sí, hay muchos buenos cuentistas. Y sobre todo, tú vas a cualquier librería y ves estanterías llenas de autores de cuentos, ¿no? Entonces, es un universo que siempre me intrigó y me fascinó. Así que, bueno, como buen latinoamericano... Dando el ejemplo. Y sobre todo, no sé, me divertía mucho con Monterroso, con Quiroga. Descuentos, recuentos y Cruentos son los libros que conforman tu trilogía. Y entiendo que quisiste ser tú en todo momento, en el sentido de no dejarte contaminar por tus lecturas previas, porque eres un gran consumidor, obviamente, de literatura breve. ¿Lo conseguiste? Tiene un decálogo Augusto Monterroso que dice que lo primero que hay que hacer es olvidarse de Borges. ¿No? Bueno, pues yo además de Borges eliminé a un montón de autores a los que admiro y reverencio. Y cuando me puse a escribir quería que fuera mi voz lo que yo quería expresar, y me di cuenta que aparecían y irrumpían cosas de ambas culturas, de mis vivencias adolescentes en Argentina y mis vivencias adolescentes aquí en Valencia. Entonces descubrí que uniendo esas dos partes mías florecía algo muy rico para mí. Y muy propio, con una identidad muy grande. Y con una voz también que se mezclaba, con una mixtura. Mestizaje, nuevamente volvemos al mestizaje. Con una mixtura que
que era mía y que me alejaba mucho de cualquier fuente inspiradora. Y eso me gustó. Así que cuando hice Descuentos, relacioné todos esos aspectos de vivencias, invenciones, relatos que juegan entre la realidad y la ficción, pero yo creo que, como decía Borges, vivimos en una realidad que es una ficción al mismo tiempo que vivimos una ficción que aparenta realidad, ¿no? Bueno, pues ese fue lo que descubrí dentro de mi voz como autor, ¿no? Y se viene la novela, Jimmy, la tan esperada novela. ¿Cómo te decidiste? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Y en qué estado está tu novela? A ver, yo siempre fui muy respetuoso con el mundo de la novela. Sí. Soy un consumidor de todo tipo de libros y cuando leo novelas, algunas me aburren mucho en la página 5 y otras me dejan atrapado desde la primera línea hasta la última, ¿no? Pero un género que siempre amé es el género negro, el thriller, las novelas de acción. Entonces siempre me sentí algunas como entretenimiento, otras como novelas muy interesantes del género negro. Así que decidí volcarme en un thriller urbano por una pasión de gusto. Y bueno, pues está situado aquí en Valencia. Creo que Valencia es un escenario excelente para una... Sí, no tiene nada que ver con el mundo político ni nada, pero es puro entretenimiento y acción. ¿Y hay un título? No se puede decir. Momentáneamente lo vamos a tener porque es muy novedoso. ¿Y su salida tampoco la tienes prevista? Yo espero, si todo va bien y si el tiempo y las autoridades lo permiten, terminar la novela en agosto, luego hacerle obviamente una primera y segunda revisión, y hacia final de año entregarla a la editorial, ¿no? Cuento con el apoyo de una editorial que está muy interesada y con el soporte también visual de uno de los grandes nombres de los artistas plásticos valencianos, que va a ser la portada. Entonces, excelente. Yo no me lo esperaba eso. Fue un regalo que creo que va a aportar porque le gustó la historia, ¿no? Excelente. Jimmy, en este instante te encuentras inmerso en un proyecto que ya no ves tanto, porque está en marcha, que se llama Aires de Mujer, que es una puesta musical que rescata y visibiliza a las mujeres compositoras del tango. Cuéntame, ¿cómo surgió esta idea, este proyecto? Bueno, la idea original es de la pianista uruguaya Poli Ferman. Poli tiene una trayectoria como concertista espectacular, ha tocado en los grandes teatros del mundo. Tiene un reconocimiento internacional francamente importante, y ella había realizado ya algunos proyectos donde las mujeres eran las que realizaban la obra. Eran instrumentistas mujeres, bailarinas, y las obras que tocaban eran de autores y autoras diferentes. Pero al conocernos, su marido es el bandoneonista Daniel Vinelli, que durante muchos años tuvo amistad con Astor Piazzolla, y él integró la última formación que tuvo Astor Piazzolla, y su relación ha sido importantísima. Entonces me pidió crear un proyecto musical donde rescatáramos a las mujeres más importantes de la historia del tango, ¿no? Para hacer un espectáculo donde se pusiera en valor y en importancia aquellas mujeres que la historia, por lo que sea, dejó de lado. Así que nada, durante un largo proceso de investigación estuve realizando todo este trabajo. Entonces, cuando me reunía con Poli Ferman, decía, mira, podemos estructurar el espectáculo de esta manera. Yo me dediqué a hacer toda la dramaturgia y todo el aspecto del guión y del guión técnico, a partir de las premisas de Poli Ferman, de la idea original de ella. Entonces, ella es la directora musical del proyecto, asumimos ambos la dirección artística del proyecto, y yo estoy como el guionista. ¿Esto contiene canciones y música? Canciones y música. Danza. Exacto. Y a la vez también tiene imágenes en proyección. Una historia. Porque lo que intentamos hacer no es solamente
poner temas musicales correspondientes a aquellas mujeres importantes en la historia del tango que fueron desde el siglo pasado hasta la actualidad, a las corrientes más novedosas, sino llevar a los espectadores a través de un hilo conductor que le permita no solamente gozar del aspecto musical y visual, sino narrativo. De forma tal que haya como una especie de sumergirse dentro de un juego que le haga ver que el tango que sonaba hace 100 años o 120 años, hoy puede tener la misma fuerza y la misma vigencia desde un aspecto más actual. ¿No? Evolución, la evolución. Sí, entonces hacemos, digamos, un trabajo en progreso constante de toda esa evolución del tango, al mismo tiempo que el vestuario, las luces van modificando ese recorrido y hay una narración. ¿No? Esto tiene una fecha de exhibición, ¿no? Creo que es el 12. El día 12 actuamos en Catarroja, en el TAC de Catarroja, y bueno, estamos encantados porque hicimos el estreno en el Teatro Thalía de Valencia. Tuvimos localidades agotadas y eso ha permitido que el espectáculo tuviera una visibilidad importante a través de la prensa, el boca a boca. Y a partir de ahora vamos a iniciar una gira. Exacto, es decir, lo de la gira. Digamos que empezamos por Catarroja y luego se van a ir sumando otros teatros locales y estamos tratados con teatros fuera de la provincia de Valencia. Esto tiene para mucho. Deseamos. El tema es que frente al COVID-19 muchos espectáculos del año pasado quedaron relegados para por lo tanto encontrar una nueva ubicación para una obra nueva o una obra que se acaba de estrenar, hay que acomodar las fechas, porque muchos teatros todavía tienen que estrenar lo anterior. Entonces, bueno, sí que estamos en relación con otros teatros, pero tenemos que acomodar fechas disponibles, porque se suman muchísimas obras que han quedado pendientes. Que tienen que ubicarse, pero bueno, la gira, digamos, está en movimiento, está en marcha, y ahora ya el calendario lo iremos ajustando a medida que se nos permita también, ¿no? Pero bueno, por suerte... Pero ya está en camino. Toco madera. Claro que sí, va a salir Jimmy. Y estamos ahí muy contentos. Jimmy, sé que eres una persona muy espiritual y quiero que finalicemos esta entrevista revelando o compartiendo el contenido de ese contrato que has firmado contigo mismo. Hace muchos años yo estuve trabajando en la televisión. Durante 4 años participé en Canal Nou como guionista y aquello me agotó. Es decir, había días que trabajaba 8 horas, pero había días que trabajaba 15 durante 7 días de la semana. Eso significó que modificó muchas cosas de mi vida alrededor, a nivel de pareja, de relaciones, de amistades, porque estaba muy cargado de trabajo y muy sometido a un estrés. Claro. Porque la productora tenía varios programas también que había que supervisar y bueno, eso hizo que tuviera una caída. Decidí en su momento dejar ese tipo de trabajos y empecé a hacer tai chi. Y a partir de empezar a hacer tai chi descubrí que tenía dentro, siempre me gustó de todas maneras las filosofías orientales, pero al hacer físicamente tai chi, los ejercicios de tai chi, descubrí que había un universo propio, interno, muy rico y mucho mejor del que enseñaba cara al público. Y descubrí que yo podía ser mucho mejor por mí, no por los demás. Sentirme bien. Y firmé un contrato. Hice un decálogo conmigo mismo en el cual sé con quién voy a tomar café y con quién no voy a tomar café, cómo invertir mi energía y cómo no invertirla, dónde vuelco mis pasiones y cómo, digamos, manejo mis emociones. Y eso me hace muy feliz y resulta que desde hace muchos años descubrí que me encanta trabajar y hacer muchas cosas, pero que no vivo para el trabajo. Trabajo para vivir. Entonces, y me encanta salir con mi chica a pasear y ver una exposición y caminar y tomar café, perderme en la nada, meditar 10 minutos al día.
encontré un equilibrio y desapareció mucha gente alrededor de mi vida. Eso ocurre, ¿no? Cambian las energías. Sí, yo creo que cuando modificas tu mirada, también modificas la realidad. Y eso permitió que entraran otras personas en mi vida, muy ricas, algunas de ellas, y otras se fueron alejando, porque creo también son, hacemos recorridos vitales y hay personas que nos acompañan en un trayecto de nuestra vida y dejan Aprendemos de ellas y luego se van. Sí, y sobre todo sacar lo mejor de todas esas vivencias, no mirar el pasado con dolor y rencor, fulana, mengana, no, ¿qué aprendí? Es decir, no preguntarse ¿por qué me pasa esto? Sino ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Y uno se siente mejor. Y se siente mejor con uno mismo, no hacia los demás. No es vender aquí humo, porque estarías engañando. Es como hacerte trampas al solitario, ¿no? Cuando uno se siente así, va tranquilamente por la vida. Voy a copiar tu decálogo, tu contrato. Ha sido un placer tenerte en Reunidos. Gracias por haber estado conmigo, por compartir parte de tu vida personal y profesional. Hemos aprendido muchísimo contigo, Jimmy. Yo quiero agradecerte a ti el haberme invitado y compartir este espacio, siempre encontrarte. Mira, Vinicius de Moraes decía que la vida es el arte del encuentro y encontrarte es una cosa muy bonita, Elga. Muchísimas gracias. A ti, Jimmy. Y con ustedes, amigos, espero que les haya gustado el programa. Soy Elga Arreategui, esto fue Reunidos. Gracias. Nos vemos pronto.